¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada del módulo 3. Esta vez nos encontramos para reflexionar acerca de cómo leer cuentos en la escuela. Una primera cuestión previa que se plantea para trabajar este asunto es que debemos ser conscientes en la escuela de que se aprende a leer leyendo. Por lo tanto, no es necesariamente a través de la historia, de la literatura, que vamos a lograr una mayor comprensión de los textos, sino a partir del ejercicio constante del comentario literario. En ese sentido, creo que una de las misiones de los profesores de literatura en el colegio es poner en contacto a sus estudiantes con la mayor variedad posible de textos literarios. Además de textos completos y no solo de aquellos fragmentos o textos breves que suelen citarse en los manuales escolares. En ese sentido, creemos que debemos hacer cada vez más frecuente que en las horas de clase se puedan abrir estos espacios para la lectura, la discusión y la orientación de las lecturas que son capaces los estudiantes de elaborar sobre lo que están leyendo, más que la información de tipo histórico. Si bien esta va a ser útil para poder reconocer las repercusiones que un texto puede tener dentro de su época, dentro del arte que se practica, sin embargo, nuestro llamado es a concentrarnos más en la lectura propiamente, en una lectura de diferentes formas, ¿no? A veces a varias voces, lectura silenciosa y luego compartida, o lectura guiada por un mediador experto como es el docente. Bueno, ¿por dónde comenzar la lectura? En principio, hay coincidencia en señalar que siempre es bueno comenzar a leer o dar tiempo para una lectura atenta del texto mismo. Este primer paso debe tener como objetivo tratar de que los lectores puedan tener una comprensión general, pero bastante objetiva del texto. Leer atento supone salvar también algunas dificultades iniciales. Por ejemplo, el género de un texto condiciona de alguna manera también su lectura. Cuando van a entrar a leer un texto, sea un cuento o una novela, es probable que los alumnos al comenzar nada más a leer puedan reconocer qué tipo de texto están enfrentando, y su atención también se va disponiendo de diferentes maneras. Así, si se trata de un texto fantástico o de un texto policial o un texto realista, estos elementos van también condicionando que puede ser fundamental para comprenderlos. Para ello es bueno, cada vez que se lee un género distinto, hacer visible las características que éste tiene, las características formales que éste tiene, de tal manera que uno va adecuando su lectura, sus búsquedas también al género que se le presenta. El segundo reto tiene que ver con el vocabulario que trae cada texto. Según sea la época, los personajes y la forma de presentarlos, ver un texto será una oportunidad también para enfrentarnos a una serie de palabras, de términos, de giros, de registros, de usos lingüísticos que es bueno comprender y dominar. Eso no quiere decir que hay que leer permanentemente con el diccionario al lado. Sin embargo, si es posible hacer este ejercicio en algunas ocasiones, pues es bueno. Hoy en día no solo necesitamos además el diccionario, sino, por ejemplo, hacer lo que nos ofrecen, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Los hipervínculos. Podemos buscar el sentido de muchas expresiones, no necesariamente en el diccionario, sino podemos entrar, por ejemplo, a la computadora y buscar cómo se usan esas expresiones que quizás incluso no están en el diccionario o que son propias de alguna región o de un país.
como venimos, este primer paso es importante, ¿no? Poder comprender a cabalidad el texto, reconocer, por ejemplo, las posibles significaciones que puede tener el registro en el que está presentado, la forma como hablan los personajes, distinguir al lenguaje narrador del de los personajes, es un primer paso para la comprensión de los textos. En segundo lugar, también debemos recordar que cuando leemos un texto en el aula, lo que buscamos no es solo poder después resumirlo. A veces confundimos los propósitos de la lectura con los indicadores que se suelen usar para evaluar las lecturas. Leemos un texto no para saber si después el alumno lo puede resumir, sino para que comprobamos en todo caso si esta lectura en principio ha sido provechosa y cabal, si el estudiante es capaz luego de explicarla, ¿no? De retomarla, pero sobre todo de empezar a explicarla. Esa forma de organizar los hechos después de una lectura, eso conforma normalmente el argumento de un texto. Ahí estamos frente a un primer elemento del texto literario. El argumento es la disposición cronológica y ordenada de los acontecimientos al interior de un texto literario. Una vez que hemos podido asegurarnos de que los estudiantes han entendido y han captado la historia, y están atentos además a las variantes del lenguaje con la que ésta ha sido presentada, podemos empezar a darle algunos instrumentos para comenzar a hacer el análisis. Es ahí donde es interesante hablar de los elementos del texto literario. Yo recuerdo una anécdota de una persona que me contaba que tuvo la suerte en el colegio de tener un profesor de música, que era músico. Y les planteó que en cada jornada iban a escuchar piezas distintas de música, de distintas épocas, de distintos tiempos, y que luego iban a hacer análisis, apreciaciones, comentarios musicales. Todos se pueden imaginar, no se sintieron muy entusiasmados, porque si bien a todos nos suele gustar la música, no todos nos sentimos probablemente preparados para hacer un análisis de algo que intuimos que es muy técnico y muy complejo. Lo que este profesor hizo para que los estudiantes pudieran disfrutar también del ejercicio de comentar música fue darles, cada vez que les presentaba el ejercicio de apreciación musical, un elemento a seguir. Es decir, por ejemplo, les hizo reconocer en una pieza musical los asuntos que se desarrollaban en ella. Por ejemplo, les presentaba una pieza y les decía: miren, acá se están contando dos cosas. Pueden notar ustedes cómo entraban los instrumentos o cómo se hacía un cambio de ritmo, y efectivamente los alumnos iban descubriendo que aunque esto era una pieza musical, una unidad, pues al interior era posible reconocer cómo parecían contraponerse dos historias al mismo tiempo, o enfrentarse dos fuerzas dentro de esta pieza musical. Y así, cada vez que les proponía un texto, les iba brindando algún tipo de elemento, iba haciendo visible algún tipo de elemento. Por ejemplo, la presencia de los instrumentos de cuerda y cuál era su impacto dentro de la composición musical que estaban apreciando. En otro momento, pues la función del piano, y en otros incluso el ingreso ya de un cantante, un solista. Fue un ingreso a la música bastante interesante, porque ese profesor además se atreve a hacerlo desde las formas más naturales de la composición musical. En literatura podemos ensayar una cosa de estas. Por ejemplo, es muy común que cuando se hace lectura literaria nos quedemos en esta fase de la comprensión de lo que el texto va contando, y luego retemos a los estudiantes a poder contarlo de nuevo de manera más breve.
Sin embargo, si una vez hecho este primer ejercicio, podemos nosotros brindarles, por ejemplo, un elemento como la trama, y que es la manera como aparecen organizados los acontecimientos dentro de un texto. Evidentemente no se corresponde linealmente con el argumento. Cuando nosotros contamos una historia que hemos leído o que hemos escuchado, solemos ordenarla en nuestra cabeza, y eso ordenado y simplificado es lo que brindamos a otro como un argumento. Pero la trama es tal y como han aparecido los hechos delante de nuestros ojos. Cuando empezamos a hacer visible la trama, le brindamos la posibilidad al estudiante de hacer como un mapa del texto, de tener una estructura, y a partir de ahí se pueden especular algunas cosas. Por ejemplo, a nivel solo de género se hace visible qué momentos de la narración han sido más desarrollados. Hay narradores a los que les interesa especialmente, por ejemplo, el planteamiento de sus cuentos o la resolución de ellos, ¿no? O la presentación del conflicto. En algunos de ellos dispusieron de más páginas y otros apenas le tomaron unas líneas. Entonces, hacer visible la trama en primer lugar de un cuento hace que los estudiantes empiecen a manipular también el texto literario, empiecen a hacer lo suyo, y casi sin darse cuenta empiezan ya a manejar algunos elementos técnicos pero importantes de la lectura literaria. Además de la trama y el argumento y el tema, es importante reconocer los acontecimientos dentro de una historia. Los acontecimientos son el conjunto de acciones o eventos que se refieren en una narración. Todos ellos implican un conflicto y hacen avanzar a la trama. Si nosotros seguimos con esta idea de, miremos cómo ha sido el mapa del texto, vamos a poder también reconocer dónde se han ido acumulando los acontecimientos más importantes en esta historia y cómo han sido presentados. A veces el narrador ha hecho que estos acontecimientos aparezcan sorpresivamente. A veces más bien nos ha brindado muchos de ellos. Y a partir de eso ya podemos empezar a hablar de otro tipo de recursos de la narración. Por ejemplo, un cuento tenso suele ser aquel donde predominan los acontecimientos. Es una historia que básicamente se nos cuentan cosas, y por eso la historia parece precipitarse delante de nuestros ojos. Eso mismo lo podemos apreciar en cualquier otro género que narre, ¿no? Como en el cine. Las películas de acción suelen ser historias especialmente tensas, porque quien las está contando no nos permite casi respirar para salir de las acciones y reflexionar sobre ello, sino que nos mantiene permanentemente enganchados a partir de la disposición frecuente de acontecimientos o la presentación de acontecimientos especialmente conflictivos. Mientras que hay otros escritores que construyen narraciones con un lenguaje más que reposado, más intenso. En las narraciones intensas notamos que mientras se va desarrollando la historia, nos vamos como deteniendo más en sus detalles. Por ejemplo, para conocer mejor la psicología de un personaje, para entender mejor el contexto en el que se desarrollan las acciones, para hacer visible las incongruencias a veces entre las conductas de algunos personajes. En fin, la concentración de la narración en elementos más subjetivos, más, pues nos va a dar lugar a una narración más bien intensa. En general se dice que el cuento está hecho para ser leído de un golpe, de un tirón. Sin embargo, el cuento ha evolucionado mucho y cada vez es más común que tengamos cuentos con una trama más novelada, es decir, con
donde las acciones no se precipitan con tanta facilidad y más bien tenemos todo tipo de irrupciones y digresiones, ¿no?, que parecen ramificar el cuento y separarlo un poco de una línea argumental. Sin embargo, igual son buenos cuentos que consiguen darle unidad a la historia a partir de otros recursos. Por eso es que hoy tenemos también, por ejemplo, cuentos con final abierto, con narraciones en paralelo y con el empleo de técnicas que antes solo se veían en las novelas, ¿no? Además de estos elementos, es siempre conveniente enseñar, apreciar la perspectiva desde la que se nos brinda una narración. En este caso, apreciar al narrador. El narrador es definitivamente uno de los elementos más importantes del texto literario, es quien nos va a brindar la historia. Tradicionalmente, las historias se narran en primera y en tercera persona. Existe, por supuesto, el narrador en segunda, pero es mucho menos frecuente. Y hay quienes sostienen, con mucha razón, que normalmente un narrador en segunda persona es un yo disfrazado, ¿no? Es un yo que se dirige a un tú, y entonces nos lleva a lo que señalábamos antes, ¿no? Básicamente los narradores los podemos clasificar entre los narradores de primera y de tercera persona. El narrador en primera persona tiene larga historia en nuestra tradición. Contar las cosas de primera mano contribuye a generar en el lector mucha identificación. Nos impide la distancia. Obviamente hay muchas variantes, pero en general, ¿no?, recorta la distancia entre el lector y el narrador. No nos permite pensar o cuestionar las cosas que a veces nos va contando el narrador. Es una narración que ayuda mucho a generar verosimilitud en el relato. Cuando alguien nos cuenta algo, y así esto sea descabellado, dudamos poco de su palabra, tendemos más bien a darle todo el beneficio de la duda posible o a creerle simplemente. El narrador en primera persona puede estar en el centro de la narración, y ahí es cuando hablamos de un narrador protagonista. Mientras que un narrador que está lejos de aquello que es lo principal que se está contando, o lejos de los personajes principales, pues se denomina narrador personaje, ambos en la primera persona. En la historia del cuento peruano, este primer narrador es muy combinado con el narrador en tercera persona. Lo tenemos, por ejemplo, en los cuentos ya de Manuel Beingolea, ¿no? Por ejemplo, en Mi Corbata, donde un narrador personaje, un hombre de pocos recursos, un limeño, arribista, sí, va contando su historia, ¿no? La forma como descubre o cree descubrir las reglas de juego en esta Lima de las primeras décadas del siglo XX. Aunque el narrador en el desarrollo de la historia se va a portar muy mal con un personaje, con una arequipeñita que lo quiere mucho y que le regala la famosa corbata, el título, y luego cuando asiste a una fiesta y se da cuenta de que la gente lo desprecia por su vestimenta, especialmente por su corbatita sencilla, hecha a mano, decide cambiar su vestimenta y con eso cambiar en realidad su imagen y de persona, y logra su propósito, pues a partir de ese momento la gente que lo había rechazado antes lo acepta. Decía hace un momento que este narrador en primera persona, aunque se porta mal, entre comillas, no provoca, el cuestionamiento total del lector. Es más, cuando se suele leer este cuento, la gente sonríe, los lectores sienten hasta compasión por el propio personaje,
es decir, el uso de la primera persona, el que este mismo personaje revele, ¿no?, sus peripecias, nos invoca a ser más comprensivos con él y a no cuestionar tanto muchas de las cosas que él nos manifiesta. Eso no quiere decir que evidentemente a nivel del tema este cuento plantee una crítica a la sobreapreciación, a la sobrevaloración, perdón, que se da a lo material, ¿no?, o a las apariencias, ¿no?, por encima de la realidad. Pero bueno, era un ejemplo de lo que un narrador en primera persona suele convocar en sus lectores. En el caso del narrador en tercera persona, se suele distinguir entre el narrador objetivo y el narrador omnisciente. El narrador objetivo es aquel que, si el lector fuera uno más de los personajes de la historia y nos contara lo que ve, esto es lo mismo que el narrador, otra vez, ¿ya? Bueno, veamos ahora al narrador en tercera persona. Este narrador se suele denominar objetivo u omnisciente. Reconocemos al narrador objetivo porque solo nos presenta aquello que, si los lectores pudiéramos estar dentro de la narración, seríamos capaces de ver. Por lo tanto, por ejemplo, podríamos contar cosas sobre las acciones que realizan otros personajes, sobre cómo se ven otros personajes, pero no podríamos revelar, como hace el narrador omnisciente, lo que éstas piensan o sienten realmente. El narrador objetivo es más típico de la narración moderna, es el que más innovaciones también presenta. De hecho, en el caso de la narrativa realista, es el narrador más trabajado, ¿no?, tanto en nuestro país como en otros lugares. Es un narrador que le da mucha flexibilidad, ¿no?, a la historia, pero sobre todo le da mucha autonomía, y eso hace que el lector, cualquier cosa que pueda decir sobre la historia, más consciente o menos conscientemente, pues la está diciendo a partir de su propia construcción, porque el narrador va a evitar en todo momento reflexionar sobre lo que está contando. El narrador objetivo es uno de los que más libertad le deja al lector para construir el sentido de su historia, porque básicamente propone una serie de acontecimientos, los dispone de tal forma que va a provocar una serie de lecturas en él. Es por eso que es el más frecuente en muchas de las narraciones donde se puede apreciar mayor experimentación, ¿no?, o mayor voluntad de innovación. Sin embargo, ninguno de estos narradores ha sido desechado por ningún cuentista, ¿no? Es posible seguir viendo excelentes cuentos contemporáneos narrados en primera persona o en tercera omnisciente, ¿no?, por ejemplo. También es importante hacer visible el espacio en el que se desarrollan los acontecimientos. Es muy común que en la escuela a veces se empleen algunas guías de análisis de textos, y donde se suele pedir a los estudiantes que casi clasifiquen el texto, ¿no?, en autor, corriente, argumento, tiempo o espacio en el que se desarrollan las acciones. Esto es una herencia de algunos modelos de análisis literario que no son malos en sí mismos, solo que cuando se van convirtiendo en fórmula ya van perdiendo un poco el sentido con el que se deben realizar. El espacio es un elemento muy importante para la comprensión literaria. No solo es el espacio físico, literalmente, donde se desarrollan los acontecimientos, también existen espacios psicológicos, por ejemplo, en las narraciones donde el personaje imagina mucho, reflexiona bastante o vive hasta mundos paralelos, ¿no? Hay espacios, por eso se denominan internos y externos en la narración. Ahora,
Notamos que debemos reparar en el espacio precisamente cuando éste está trabajado de manera especial. Por ejemplo, está muy detallado. No solo este rasgo del trabajo puntual, de la presentación puntual del espacio, puede deberse a que el narrador pretende introducirnos en una situación muy particular y donde es muy importante conocer las coordenadas en que se desarrollan los acontecimientos, pero también porque quizás el espacio va a adquirir un carácter simbólico. Entonces es importante estar atentos a la manera cómo se va configurando este espacio, cómo nos lo presentan. No es tampoco necesario que el espacio esté propiamente descrito, se puede aludir a él a través de los personajes, a través de las acciones, siempre está presente y es bueno ponerle atención. También distinguir en la relación entre el espacio y la generación de una atmósfera que envuelve al cuento. En todos los llamados cuentos de género, por ejemplo los cuentos policiales, los de suspenso, los fantásticos, el espacio el tratamiento del espacio suele configurar una atmósfera que va a influir en los personajes o que pretende generar también determinadas emociones o actitudes en los lectores. El otro elemento de la narración en el que debemos reparar son los personajes. Los personajes son expresión de las posibilidades humanas. Por ello es importante que cuando seleccionemos también cuentos, tratemos de acercar a los estudiantes textos donde sea posible vernos en distintos espejos. En particular aquellos donde quizás no nos va a ser tan fácil reconocernos porque representan conductas extrañas, porque corresponden a otras culturas, a otros tiempos. Creemos que en el colegio en especial, con los estudiantes que están todavía en formación, es bueno acercarlos a cuentos donde los personajes no corresponden solo a unas determinadas características. Creo que ese es uno de los principales errores, por ejemplo, de los actuales planes lectores, que proponen a los estudiantes lecturas donde los personajes comparten prácticamente todos los rasgos que ellos tienen, ¿no? Más bien debería ser una ventana hacia la variedad de experiencias humanas con las que podemos contar. Conocemos a los personajes porque el narrador los describe o porque los deja actuar. Es muy común ya en la narración moderna evitar la descripción directa de los rasgos del personaje y más bien encontrarnos con textos que a partir de la conducta de los personajes podemos nosotros saber de ellos. La narración moderna le da mucho espacio al lector, confía mucho en él, en su capacidad de asociar conductas a pensamientos, a ideologías, a actitudes, y es por eso que muy buenos cuentos nos permiten saber mucho de la psicología de los personajes sin abundar en los adjetivos, ¿no? Y en las descripciones obvias. Los personajes pueden seguir siendo clasificados como principales o secundarios, pero lo interesante es, más allá de en quienes recae la acción o quienes realizan las principales acciones, darnos cuenta de la función que cumplen en relación con otros personajes. Por ejemplo, en un cuento como en Guanmacuya observamos la presencia de más de un personaje indígena y ninguno parece configurado exactamente de la misma manera. En conjunto, todos ellos nos ofrecen una visión del indígena. Al levantar varios personajes dentro de una misma
clase o característica o grupo, pues nosotros nos estamos acercando a la variedad de un tipo humano. También en ese cuento en especial aparece la figura del mestizo. Tampoco hay un solo mestizo en el cuento, hay más de uno. Y obviamente también del patrón. Es un cuento que, además un cuento moderno en su técnica, en su propuesta, muy innovador para el caso de la historia del cuento peruano, pero es un cuento fundamentalmente de personajes, ¿no? Donde si bien el protagonista es muy interesante, Ernesto, el mestizo, en general este personaje no sería tan complejo e interesante si no se le hubiera construido un cuadro de personajes alrededor que nos ayudara a comprender mejor el dilema que tiene Ernesto, ¿no? El que no se siente parte completamente de los dos mundos a los que parece pertenecer. Los personajes deben ser aquellos elementos en los que más atención pongamos dentro del comentario de textos, y no nos quedemos solo en la caracterización, sino tratemos de empujar a los chicos a hacer una interpretación de lo que por asociación pueden representar, o sea, a quiénes se parecen estos personajes, pero también simbólicamente, ¿no? Qué ideas, qué conductas, qué valores representan estos personajes. El tiempo en los cuentos es un tiempo que puede llegar a ser múltiple, ¿no? Existe en primer lugar el tiempo de la historia, que es el tiempo que se abarca dentro de los hechos narrados. También está el tiempo verbal, el tratamiento del tiempo verbal dentro de los cuentos nos permite observar, por ejemplo, cómo el narrador nos presenta una historia. Este elemento también es uno de los que más innovaciones ha sufrido, producto fundamentalmente de que ha podido pasar muchas técnicas propias de la novela a una estructura más breve. Por ejemplo, hoy podemos encontrarnos contextos donde en una simple oración el narrador puede dar cuenta de una batalla, o varias páginas donde se da cuenta de algo que sucede en muy corto tiempo. Poner énfasis en esta parte del tratamiento del tiempo, que está muy ligado, como vemos, a la forma de contar, nos va a hacer sensibles también al estilo del narrador, que deberíamos tratar de enseñar más en la escuela, ¿no? O sea, tratar de hacer visible más en la escuela. Esto nos va a evitar, o sea, que descubramos el estilo a partir de la lectura del texto mismo, nos va a evitar esas largas explicaciones que suelen hacer los profesores antes de leer, enumerando, ¿no?, las características de un autor. Las características de un autor deberían descubrirse a partir de la lectura del texto mismo. Es cuestión de poderlos guiar y enseñarle a los estudiantes dónde concentrar la mirada para poder detectar constantes o innovaciones de un autor en un texto y de este en relación con otros autores y con otros textos. Finalmente, en la primera entrada a la lectura literaria, debemos tener en cuenta también que muchas veces en la escuela se leen los cuentos de manera aislada, es decir, se separan, por ejemplo, del libro y se llevan a clase. Esto es un buen ejercicio cuando vamos a leer con mucho detalle un texto y a lo mejor incluso vamos a hacer anotaciones o vamos a enseñar a marcar, a hacer visible algo sobre el mismo. Pero si no es así, en lo posible, los textos literarios que se lleven a clase deberían ser parte de un libro, es decir, viajar con el libro mismo.
También las antologías son interesantes, pero es bueno no aislar los textos y no leer solo fragmentos de los mismos. En ese sentido, cuando nosotros enfrentamos, ponemos al alcance de los estudiantes textos para leer en la escuela, es probable que nos topemos, además de los elementos mencionados, con otro tipo de elementos a observar que se denominan paratextos. Los paratextos son todos aquellos elementos que rodean al texto mismo y que pueden de alguna manera condicionar su lectura. Evidentemente, uno de esos primeros elementos son la tapa y la contratapa de un libro. Cuando un estudiante va a leer, por ejemplo, este relato, En el suelo del cielo, de Jordi Sierra y Fabra, un narrador español, uno se va a encontrar ya de entrada con algunos elementos que pueden guiar su lectura. Esta es una historia que desde la tapa nos va anunciando probablemente el espacio, ¿no? y el tipo de personajes que va a abordar. Efectivamente, este es un relato que transcurre en el África, ¿no? También tenemos una reseña en la contratapa del libro. Esto también puede funcionar como guía. En muchos casos también encontramos que los libros tienen, por ejemplo, dedicatorias o a veces pequeños prólogos o introducciones y también epígrafes que es bueno comentar antes de entrar propiamente al texto. Estos elementos que pueden llegar a ser incluso más complejos, más que complejos, digamos, más variados en el texto para más pequeños, es bueno tenerlos en cuenta y es algo que nos perdemos cuando llevamos a clase solo textos aislados, como decía, y peor aún cuando solo hacemos leer fragmentos de los mismos. Bien, hasta acá nuestra primera introducción a la lectura literaria. Muchas gracias.